Esto es Todo Terreno. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo ha estado esta semana? Este tiempo entre el podcast pasado y ¿cómo te ha ido? Pues la verdad, Eduardo, más o menos. Las cosas en la fábrica no están tan bien. En la casa, pues no están mejor que en la fábrica. El tema con los niños, esa crianza de adolescentes, y a eso súmale el problema económico, que todo está subiendo. Realmente, son tiempos muy difíciles, Eduardo. Ya sé que muchos de nosotros día a día nos quejamos y quejamos, así como lo está haciendo Carlitos. Y creo que es un tiempo de exhortar y de decir, detengamos ya la queja. No, detengamos la queja, y amigo todoterreno, no te asustes. Si a ti te pasa esto, o has tenido días, o has tenido esos diálogos internos o diálogos con el Señor, quejándonos, hoy vamos a aprender mucho, Eduardo, y vamos a crecer con la palabra del Señor. En Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Yo creo que antes de ser una palabra que nos llame a hacer las cosas bien, es un buen jalón de orejas. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos quejamos, o sea, hablábamos hoy de cuando vamos en el carro y nos quejamos del tráfico, cuando venimos y vamos a echar gasolina y nos quejamos, oye, casi está 40 que sale la gasolina. Cuando Carlito llega a su empresa se queja porque le subieron las materias primas, porque no tiene materias primas, ¿qué más se queja? No, es que nos quejamos de todo. Fíjate, amigo todoterreno, yo te invito a que hagas el ejercicio. Cuando termines de escuchar este podcast, empieza a analizar tu día. ¿Cuántas cosas nos quejamos? Nos quejamos por el tráfico. Yo soy uno de los que se queja por el tráfico. Sí. Y si no tuviera carro, no tendría problema de tráfico, porque pues no tendría carro para estar haciendo el tráfico. Pues sí. Somos tan exagerados que nos quejamos. No hay nada que comer. Y tú ves en tu refrigerador varias cosas, en tu alacena varias cosas, pero te quejas sin pensar que hay tantas personas que en realidad no tienen nada que comer. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito a no ser tan quejosos, porque, amigo todoterreno, sin dudar a dudas, eres quejoso también. Sí, creo que es parte, si a nosotros nos midieran qué porcentaje de quejosos somos en el día. 100 puntos. Sí, 100 puntos de queja. Un gran porcentaje. Y hace unos días hablamos nosotros en un devocional familiar de lo fácil que es quejarnos, y por eso es que salió este tema para que lo habláramos en un podcast, porque muchos de nosotros se ha vuelto algo tan natural y espontáneo que se nos olvida que quejarnos es un pecado. No, y lo vemos como que solo es un mal hábito, pero en realidad estamos ofendiendo al Espíritu Santo, y tú le pusiste un nombre peculiar al pecado. Es un pecado ignorado. Yo podría resumir que parte de la queja es inconformidad. Sí. Y fíjate que cuando vemos la definición del diccionario, nos dice que expresar con la voz un dolor, una pena, un descontento. Y esto, como te insisto, cae en inconformidad. Ahora bien, ¿en qué plan quedamos cuando parte de nuestra vida es la queja contra el Señor? Que tú estás diciendo que tenemos un Padre proveedor de material, proveedor de espiritual, proveedor de emocional, y nosotros nos estamos quejando. Definitivamente se oye algo exagerado, pero es casi como dar una bofetada al Espíritu Santo, Eduardo. Sí, esto es bien complicado porque decíamos nosotros, ¿por qué nos quejamos? O sea, hay que ir a analizar ¿por qué nos quejamos? Ahí encontramos tres cosas. La primera es que nos quejamos porque pensamos que merecemos más. La segunda es nos quejamos porque las cosas no salen como esperamos. Y por último nos quejamos porque ya nos acostumbramos a hacerlo. Y eso creo que es lo más complicado, porque si ya nos acostumbramos ya lo vemos como algo normal. Y cuando nosotros tenemos algo que se ha vuelto normal, no vamos a entender la diferencia entre si nos hace mal o nos hace bien. Sí, no, y sabes, y amigo todoterreno y Eduardo, ¿qué contestamos cuando nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ahí más o menos. Más o menos, unos empujando, unos jalando, dependiendo del concepto y la carreta. Cada quien como quiera, pero nunca decimos bien. ¿Por qué? Porque pensamos que se va a ver mal. Sí. Y fíjate que yo tenía un amigo que yo le preguntaba, ¿y cómo estás? Exageradamente bien, exageradamente bendecido. Me decía él, ¿verdad?
Y yo llegué a pensar hasta un momento, bueno, Este sí es exagerado. qué sobrado, dijiste. ¿ah? Pero al final tal vez no era ni lo que él sintiera, y tal vez, amigo todoterreno, es lo que tú dirás, qué exageración, pero de alguna forma lo que confesamos con nuestra Sí. boca es lo que está en nuestro corazón. Y cuando tú decías de que nos quejamos porque pensamos que merecemos más, esto es bien importante y esto afecta en el área laboral, afecta en tu casa, afecta como padre. ¿Por qué? Porque nos ha costado entender los Sí. términos de incondicional. Y muchas veces, ¿qué podríamos tomar como parámetros? ¿Qué merecemos más? ¿Serán necesidades o serán deseos? Porque también nos perdemos entre deseos y necesidades, Eduardo. Sí, nos perdemos entre lo que cubre nuestro día a día y entre lo que nosotros quisiéramos tener, aquella casa, aquel carro. O sea, nos quejamos a veces de por qué a mi vecino le va bien y a mí no. Nos quejamos de por qué esta persona tiene una empresa más grande que la mía, o por qué esta persona sí le dan un ascenso y a mí no. Y hay una historia que me gusta, que llama mucho la atención en esto, y es a veces nosotros pasamos perdiendo el tiempo en quejarnos y no nos damos cuenta que el cambio tiene que ser en nosotros. Hay un empleado que llega con su jefe y le dice, mire, le dijo, ¿por qué a esta persona nueva le va a dar el puesto que estaba anunciado y no a mí que llevo tantos años en la empresa? Entonces viene el dueño de la empresa y le dice, mira, pues te voy a explicar, pero antes de explicarte, quiero que me hagas un favor. Le digo. En la esquina hay una señora que vende verduras. Entonces, yo quiero darle una manzana cada día de la semana a nuestros empleados. Tengo más o menos esto de presupuesto, entonces anda a preguntarle si tiene manzanas y cuánto nos va a costar. Se va el muchacho. Ratito regresa y le dice, jefe, tenemos un problema. No hay manzanas. Ah, bueno, le dijo. Vení, Cristian, le dijo al otro muchacho. Y le dijo, mira, exactamente lo mismo. Le dijo. Y el chavo se fue. Al ratito venía de regreso y le dice, efectivamente, jefe, no hay manzana, le dice. Pero estaba viendo de que tienen peras y bananos. Y podemos dar una pera un día y un banano el otro día. Y nos podemos ahorrar esto del presupuesto que usted tenía. ¿Le parece bien? Me dice y hacemos todo. Entonces viene el dueño y se le queda viendo al primer muchacho y le dice, ¿tenés ya tu respuesta? Creo que es el mejor ejemplo. Es que lo que pasa es de que como nosotros nos consentimos y pensamos que somos divinos, pensamos que somos los mejores en nuestras La áreas última laborales. Coca-Cola en el desierto. No, nos consideramos los esposos más lindos, ¿verdad? Los papás más lindos, Sí. el servidor de la iglesia que más merece, sin darnos cuenta. Y fíjate que qué linda historia, no me recordaba el final, pero sí, muy bonita. El tema de que cuando las cosas no salen como esperamos, también entender, amigo todoterreno, que una cosa son los planes y propósitos y otra cosa son los caprichos, porque muchas veces son caprichos nuestros, no son y no son parte de proyectos, sino que son Sí. caprichos. Hasta se da en temas de iglesia, que yo quiero tal privilegio y no me lo dan, me enojo y tal vez no vas Sí, a me aguantar voy el de la privilegio. iglesia. Fíjate que oí una prédica que me encantaba sobre la unción y decía que todos pedimos unción y decimos, Señor, dame tu unción. Y el pastor les preguntaba, ¿tú sabes qué es la unción? No. ¿Y para qué sirve? Tampoco. Entonces, ¿para qué la querés? Entonces, ¿para qué la quieres? Entonces, muchas veces nosotros tenemos caprichos de querer cosas y no sabemos ni cómo usarlo. Y eso de la costumbre es que ya somos chillones. Yo llegué a la conclusión que somos chillones. Tú contéstate, amigo todoterreno, y por favor escríbenos y cuéntanos si te encontraste con esa calificación como la encontramos nosotros, un poco baja, al entender que somos chillones. Lo complicado de todo esto es que descubrimos que en nuestro corazón hay cosas que nosotros no hemos querido sacar, ¿verdad? Y muchas de estas cosas que nosotros no hemos querido sacar, cuando empezamos a analizar, existe el egoísmo, ¿verdad? Y el egoísmo, cuando nosotros nos quejamos, es como, ¿por qué ellos y no yo? ¿Por qué esto y no yo? Cultivas otros pecados. Eso es lo complicado. Acuérdense que cuando nosotros abrimos una puerta, empieza a entrar y empieza a entrar. O sea, tal vez puede empezar con la espinita de la queja, pero de ahí llega el egoísmo, después llega la frustración y podemos empezar a abrir la puerta a un montón de estos chavos feos que no deberían de estar. Y lo más complicado es que todo esto da paso a que nosotros no cumplamos el segundo mandamiento, el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces... Sí, y fíjate, Eduardo, que no quiero que pasemos al otro tema sin leer la palabra,
que tampoco quejarse, no te estamos diciendo, amigo todoterreno, entonces no podemos orar o no nos podemos quejar con el Padre Celestial. Claro que sí. Y mira, en Hebreos 4:16 nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que lo necesitamos. No quiere decir que no le predicamos al Padre. ¿Cómo no vamos a quejar con el Señor? Correcto. Pero nuestro día a día, que no sea parte de nuestro hablar diario, la queja. No, y se acuerdan de la historia que yo conté en unos podcasts pasados de la señora del banco, ¿verdad? Que empezó a quejarse, a hacer problema. Y si ella en algún momento se hubiera sentado y hubiera dicho: Señor, ayúdame a resolver esto, yo les aseguro que se hubiera podido solucionar de otra forma. Y creo que a eso nos lleva a nosotros. Recordémonos que, como decía Carlitos, todos estamos acostumbrados a quejarnos, pero también hay situaciones donde no es queja. Y molestábamos hoy en la mañana por una avena que yo compré, que me dieron la avena y yo la pedí desde que la compré con agua y me la dieron con leche. Cuando llegué a la ventanilla les dije: mire, era con leche. Me dijeron que esperara, me tuvieron 10 minutos y me volvieron a dar la avena con leche. Entonces le digo a Carlitos: eso no es quejarme, es venir y decir: lo que yo estaba pidiendo es lo que yo quiero, por eso pagué. Entonces también tenemos que aprender la diferencia entre quejarnos y entre pedir las cosas como nosotros las pedimos. O sea, sí hay alguna diferencia. Lo complicado de esto es que de ahí ya empezó algo que empiezo a transmitir, ¿verdad? Entonces yo podría empezar a quejarme de este lugar donde no me dieron la avena y empezar a decirle a la gente: mire, no vaya, mire esto, mire. Entonces ahí ya lo hago más grande y ahí sí empiezo a demostrar otras cosas de mi corazón. Ahora, esto no es nuevo y en la palabra encontramos varios ejemplos de quejosos y de envidiosos. Y ejemplos complicados. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros conocemos la parábola del hijo pródigo. Y la conocemos por todo el proceso del hijo que viene, pide la herencia, se va, la malgasta. Y cuando ya no tiene que comer nada, regresa a su casa y el padre está orgulloso esperándolo sin cerrarle puertas y le dice: ven, hijo mío, y hace una fiesta. Pero en los versículos finales hay una parte donde aparece el otro hijo, el que se quedó con su papá. Si la quieren leer, si no la conocen, está en Lucas 15, 11 a 32. Hubo una queja, la queja del hijo mayor, donde ¿qué fue lo que demostró? Orgullo. ¿De qué? De pensar que él merecía más del hijo mejor. ¿Qué fue lo que le dijo? Padre, ¿por qué le haces una fiesta a este hijo que ha gastado todo y que se fue? Y yo que estoy aquí, nunca me has dado un cerdito, un cordero o un cerdito para que yo me lo coma. Los cerdos no comían. No, entonces es cordero. Entonces él le alega al papá y ahí podemos demostrar primero de que hubo queja a pesar de que él vivía en la casa de su padre donde lo tenía todo. O sea, él en cualquier momento pudo haber agarrado el animalito y cocinarlo, pues, pero tenía algo que expresar, había algo en su corazón y esa era una expresión de incredulidad o menosprecio de todo lo que ya tenía. Y cuando vemos eso, le digo yo a Carlitos de que ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo de este hijo donde no valoramos lo que Dios nuestro Padre ya nos dio? Donde podemos vivir en unas grandes bendiciones que el Señor, pero nosotros digamos: Señor, yo quiero esto otro. Señor, ayúdame porque no me has dado esto. Y tal vez el Señor nos está diciendo: mira, mi hijo, si no sabes valorar lo que ya te di, te doy algo más y te me vas a perder, pues. No, y fíjate, Eduardo, que cuando yo leí esta parte, y amigo todoterreno, yo creo que aquí tocamos la cuerda de la identidad. ¿Qué identidad tenemos en el Señor? ¿Nos sentimos hijos? ¿Y realmente entendemos que el Señor es nuestro Padre? Hace 8 días estuvimos en un retiro que vamos a ir tratando de trasladarlo poco a poco con ustedes sobre la paternidad en Cristo. Y eso es tan importante porque si no nos sentimos hijos, ¿cómo llegamos? La palabra nos dice, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente hacia el trono de su gracia, pero desde el momento que te dice, acerquémonos confiadamente. Es porque estamos lejos. Y uno, que no tengamos pena en acercarnos. Yo recuerdo una anécdota que contaba mi pastor que
él podría ser el famoso pastor de la iglesia tan grande en Guatemala, pero cuando sus hijos necesitaban algo no llegaban al dormitorio a preguntar. Ellos tiraban la puerta y se tiraban en la cama, ¿verdad? Ellos no necesitaban audiencia, no necesitaban secretaria. Entonces lo mismo pasa con nosotros, acercarnos confiadamente. Y una cosa que veo en el hermano del hijo pródigo, que también... Recuerda que la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Lucas 6:45, literalmente, nos dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, su maldad produce el mal, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Amigo todoterreno, examínate. Sí. ¿Qué dices? Y mira, cuando nosotros te decimos examínate es porque nosotros ya nos examinamos y a veces salimos así de 61. Creo que ni a raspadito hemos llegado. Ni a raspadito. Entonces, veamos qué estamos hablando porque eso va a delatar lo que está en el corazón. ¿Te recuerdas cuando estábamos en tiempos de colegio, verdad? Que a veces uno hablaba de la compañerita, ¿verdad? Y decía, es que la compañerita no sé qué. Y más alguien le decía a uno, el que de la pera habla... comerse la quiere, uno se delataba, ¿verdad? Entonces ve lo que escucha, mejor dicho, lo que estás hablando y eso va a revelar lo que hay en tu corazón. Sí, y sobre todo recordarnos de que cuántas veces nosotros hemos sido el hijo pródigo y cuántas veces nosotros hemos sido este otro hijo, ¿verdad? Es una historia donde podemos ver realmente que desde el principio muchas veces no valoramos lo que el Padre nos da, desde que somos sus hijos o desde mucho antes. Y lo importante es empezar nosotros a revisar nuestro corazón y empezar a ver qué es lo que está abundando, ¿verdad? Si hay orgullo, si hay falta de perdón, si hay anhelos de otras cosas, si hay envidia, si hay... Hasta muchas peleas internas que nosotros podamos tener porque no tenemos una identidad, como decía Carlitos, o nos sentimos inferiores a los demás. O sea, hay tantas cosas que pueden estar adentro de nuestro corazón que si nosotros no empezamos a examinarlas, las cosas malas van a empezar a dominarnos. Total, no, y fácil. Y mira, seguimos leyendo la palabra y volvemos a encontrar quejosos, ¿verdad? Por lo menos nos consolamos. Éxodo 17:2 nos dice, así que el pueblo volvió a quejarse, o sea, ya se habían quejado una vez. Para ponernos en parámetros, recuérdense que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y va en el desierto, y pobre Moisés aguantando todo este rollo, ¿verdad? Volvió a quejarse contra Moisés, y ahora ¿cuál fue la queja? Danos agua para beber, reclamaron. Yo leo esta versión donde dice, y Moisés les dijo, cállense, el pobre ya estaba topado, respondió Moisés. Y pregunta, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y esto nos abre el camino para entender que cuando nos quejamos estamos dudando de la soberanía y de la sabiduría del Señor. Sí, y vemos que hay un montón de quejas y que se dan constantemente. Y no solo ellos como el pueblo en esta historia, sino que si nosotros lo examinamos a lo largo de nuestra vida, nosotros también hemos sido como el pueblo de Israel. Nosotros hablamos de ellos y hasta qué bárbaro. Dame el otro. Y decimos, ¿cómo pudieron estos que querían comida y el Señor les da el maná, que de ahí que querían carne y les dio aves? O sea, tantas cosas que pidieron hasta que... Bueno, en algún momento el Señor los castigó. Esperemos que nuestras quejas no lleguen a esos extremos, porque la verdad es que, como les dijimos al principio y volvemos a repetir, la queja es un problema en nuestro corazón. Es un pecado contra el Señor. Y es tiempo de darnos cuenta de que nosotros lo podemos combatir dando gracias. Totalmente. Dando gracias al Padre por lo que Él nos ha dado. Cambiando nuestro corazón por un corazón limpio. Si realmente nosotros ya le entregamos nuestra vida al Padre, ¿realmente ya nuestro corazón ha sido limpiado? ¿O seguimos con llave y un candadito ahí, aquí no se toca? Y fíjate que me hace recordar una anécdota que dice que había una niña que tenía un gato, quería mucho a su gato. Total que el gato se murió. El gato con bota. Se murió el gato. Entonces el papá dijo, mira hija, hay que enterrarlo. No, que no lo enterremos. Al final accede a enterrarlo, pero le pide al papá que le deje la cola de fuera. Entonces entierran al gato y dejan la cola de fuera. ¿Para qué?
que cuando ella estaba muy triste llegaba, iba a sobarle la la cola al gato, ¿verdad? Creo que es una historia pues medio fantasiosa, pero eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros invitamos al Señor a nuestro corazón, empezamos a seguir los pasos del Señor, pero dejamos la cola de fuera. Y yo creo que la queja es parte de esa cola, esa ingratitud que nosotros demostramos ante el Señor. ¿Por qué? Porque literalmente no somos agradecidos. El Señor ha tenido cuidado de nosotros, nos ha dado provisión, nos ha dado protección, nos ha dado todo lo que tenemos. Sin embargo, no solo nos dio algo, sino que queremos más. Y fíjate que yo me ponía a pensar, hay varias formas de ser quejosos. Cosas tan simples como un día a día que encontraste tráfico, que no te dieron la avena que era, que querías salir y había un carro que te estaba tapando, que alguien te lastimó el carro y no te dijo nada, te toparon con la puerta de otro vehículo y se fue, llegaste a tu casa y estaba desordenado, lo que tú quieras. Desde esas pequeñas cosas hasta quejas tan grandes como ¿por qué mi hijo no sanó? En el caso mío, ¿verdad? O sea, ¿por qué, Señor, no sanaste a mi hijo y mi hijo murió de 8 años? ¿Por qué esa queja? Cuando uno empieza a cambiar esa queja por bendición, literalmente le das puerta abierta al Espíritu Santo para que trabaje el Señor por medio de Él en tu vida y en tu corazón. Entonces el asunto es de que, ¿qué estaremos reteniendo, Eduardo? Con la queja. Sí. ¿Qué estamos reteniendo, amigo todoterreno? ¿Qué tienes que quitar? Quita la queja y vas a empezar a ver cómo el Señor empieza a fluir en ti. Es tiempo de que nos demos cuenta de que cuando nosotros nos quejamos, le estamos demostrando a Dios que no confiamos en Él. Que realmente todo lo que Él ha hecho por nosotros a veces decimos, sí, Señor, lo hiciste, vea. Qué bueno, vea. Qué bueno, dijo un amigo de nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta de que agradecer es confiar en el Señor. Agradecer es entender de que tenemos un Padre que nos ama y que en todo momento está pendiente de nosotros, tanto de lo bueno que pueden ir para nosotros como de protegernos de lo malo. A veces nosotros le hacemos petición, Señor, yo quiero esto, pero el Señor no permite que llegue porque Él sabe que más adelante nosotros nos podemos perder por ese trabajo o nos podemos alejar de Él por ese trabajo, y eso lo hemos hablado mucho aquí. Y la otra cosa es que debemos aceptar lo que Dios hace. ¿Cómo vamos a estar quejándonos del Señor? Imagínense, el pueblo de Israel se quejaba por comida, se quejaba por esto, se quejaba por el otro, pero ellos estaban en un desierto donde en el día el Señor les tenía una nube para que tuvieran sombra y el sol no los afectaba, y de noche les tenía una columna de fuego que les daba el calor suficiente, porque yo no sé si ustedes lo saben, en los desiertos en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. Y entonces el Señor los estaba protegiendo y los llevaba en el camino. Imagínense qué bendición que llovía la comida. No, y nosotros no podemos ni mencionarlo, pero hoy el Señor manda maná a tu casa, amigo todoterreno, por medio de tu trabajo. Es cierto. Manda aves por medio de tu trabajo. Pone esa nube para que te proteja de las inclemencias, porque el Señor es bueno y fiel. Y fíjate que escuché algo que me gustó mucho, que dice que todo lo que pasa en la tierra ha pasado un filtro en el cielo. Y eso nos da la esperanza que aunque estemos pasando desavenencias, tal vez falta de trabajo, tal vez una enfermedad, problemas de salud muy severos, el Señor tiene un plan y tiene un control. Sí. Recuérdate que Pablo nos decía que bienaventurados cuando nos encontramos en diversas pruebas, porque esas pruebas producen paciencia. Pero de mi selección especial yo quiero compartir, Eduardo, contigo Jeremías 29:11, que literalmente dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y sobre todo una esperanza. Amigo todoterreno, tenemos esperanza en Cristo. Si tú estás pasando situaciones difíciles, estás pasando pruebas, cambia tu queja por agradecimiento y deja que el Espíritu Santo sea el que obre en ti. Fíjate que yo tuve unas experiencias de empleados que me han fallado muy fuerte, pero hubo uno en especial que yo lo recordaba y me dolía hasta el estómago, Eduardo, hace como unos 7 años. ¿Y sabes qué empecé a hacer? A bendecirlo. Cada vez que me venía a la mente el empleado que me falló, yo le decía: Padre Santo, yo bendigo a su esposa, y pronunciaba el nombre de su esposa, bendigo a sus hijos, bendigo su provisión, no le tomes en cuenta lo que hizo, y eso empezaba a calmar y a calmar en mí, Eduardo. Entonces, amigo todoterreno, yo no soy perfecto y soy chambón, tal vez igual que tú, pero te invito a que lo practiques para encontrar la verdadera libertad. Y hemos hablado mucho de la queja, de lo que hacemos, de lo que hay en nuestro corazón y de todo lo demás,
Pero ahora es momento de que veamos cómo podemos dejar la queja. Y esto es una parte bien importante y esencial. Porque primero dejamos la queja reconociendo que la queja es un pecado directo a Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando reconocemos que es un pecado directo a Dios? En el momento que nos quejamos, reconocerlo y decirle: Señor, perdóname. Lo hice otra vez. Pero sé que tú sabes que mi corazón quiere cambiar y te pido que me ayudes a dejar de quejarme. Luego, tomando en serio cuando nos quejamos. Ya no nos justifiquemos, necesitamos confesar esa queja, arrepentirnos cada vez que lo hacemos y, como dijimos, entregarle todo esto al Señor. Luego, otra cosa que hacemos para dejar la queja es orar más. Agradecer al Señor en todo tiempo y de corazón. Y por último, ¿qué más tenemos que hacer, Carlitos? Mira, una de las cosas que a mí han llenado tanto mi corazón en este tema de dejar la queja es de que yo le pido al Señor que ponga en mí convicción de error. Le digo: Padre, por favor, pon en mí convicción de error. ¿Para qué? Para que yo pueda tener cambios. Porque si tú no piensas, uno piensa que está bien, no cambia. Y fíjate que en la palabra, en Salmos 39, del 23 al 24, yo creo que esa tiene que ser nuestra oración, Eduardo, de todos. La palabra nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, no dice conoce mis pensamientos, sino que conoce lo que me afana. Y ve si hay en mí perversidad. En la otra versión dice cosas que te ofendan, y guíame en el camino eterno. Yo creo que eso tiene que ser nuestra petición de cada día. Tiene que ser, amigo todoterreno, pedirle al Señor: examíname y transfórmame. Ahora bien, Eduardo, fácil para nada. Te cuesta a ti, me cuesta a mí, seguramente a todos ustedes le cuesta. Pero el reto, amigo todoterreno, es que tú puedas decidir cambiar esa queja por agradecimiento y por bendición. Sí, sobre todo que nosotros entendamos de que debemos dejar de quejarnos, que debemos accionar orando, que debemos mejorar nuestra relación con el Señor, porque si nuestra relación está bien, no vamos a quejarnos. Si nuestra relación está bien, vamos a estar abiertos a aceptar su voluntad independientemente de lo que esté pasando. Pero sobre todo, si en algún momento nos sentimos estancados de que nos quejamos, de que venimos y decimos tantas cosas de Dios, pidámosle al Señor que tengamos un corazón enseñable, un corazón despierto y sobre todo un corazón humilde. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestros pecados y sobre todo a reconocer las cosas en las que nosotros le estamos fallando al Señor. Y terminamos, amigo todoterreno, leyendo la palabra en Salmo 51, 17, que nos dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Amigo todoterreno, el reto es humillarnos ante el Señor para encontrar el oportuno socorro. Recordemos que no es por lo que somos, sino por lo que mora en nosotros. Gracias por haber estado con nosotros y te esperamos a la próxima.